El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Después de haber sido aclamado por la multitud, Jesús entró en Jerusalén, fue al templo, miró todo lo que en él sucedía, pero como ya era tarde, se marchó a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, sintió hambre. Viendo a lo lejos una higuera con hojas, Jesús se acercó a ver si encontraba higos, pero al llegar solo encontró hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera: que nunca jamás coma nadie frutos de ti. Y sus discípulos lo estaban oyendo. Cuando llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a arrojar de ahí a los que vendían y compraban. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no dejaba que nadie cruzara por el templo cargando cosas. Luego se puso a enseñar a la gente diciéndoles: ¿acaso no está escrito: mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Los sumos sacerdotes y los escribas se enteraron de esto y buscaban la forma de matarlo. Pero le tenían miedo, porque todo el mundo estaba asombrado de sus enseñanzas. Cuando atardeció, Jesús y los suyos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando pasaban junto a la higuera, vieron que estaba seca hasta la raíz. Pedro cayó en la cuenta y le dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se secó. Jesús les dijo entonces: tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno le dice a ese monte: quítate de ahí y arrójate al mar, sin dudar en su corazón y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, cualquier cosa que pidan en la oración, crean ustedes que ya se las han concedido y la obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que también el Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco el Padre que está en el cielo les perdonará a ustedes sus ofensas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Homilía para el viernes después de Pentecostés. Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. La primera lectura, tomada del libro de Siracide Eclesiástico, capítulo 44, versículos 1 y 9 al 13, pone de manifiesto precisamente un elogio de los hombres de bien. Tras haber considerado la gloria de Dios en la naturaleza, prosigue el Siracide su reflexión sapiencial contemplando la gloria divina reflejada en la historia. Es como hojear un álbum de familia para hacernos cargo de nuestras propias raíces. Volver a pensar en los antepasados es un modo de apreciar la pertenencia a nuestra propia familia, considerada como un río que discurre desde su nacimiento hacia el mar. En su curso se enriquece con muchos afluentes, pero se trata siempre del mismo río. De manera análoga, el discurrir de los siglos trae consigo nuevas generaciones, pero se trata siempre del mismo pueblo. El autor no pretende reconstruir un árbol genealógico, como si quisiera satisfacer una curiosidad sobre la identidad y la sucesión de las generaciones. Su intención es hacer el elogio de los hombres ilustres. Seguro que todos conocemos a alguien
a quién ponerle este adjetivo calificativo, un hombre ilustre. En consecuencia, lo que pretende es celebrar a las personas que dieron lustre a su pueblo, verdaderas columnas que contribuyeron a sostener la historia de Israel. De manera excepcional, se recuerda a algunos que no merecen en absoluto el título de ilustre. Por ejemplo, Roboam. La lista se extiende desde los patriarcas antidiluvianos, Enoc, Noé, pasando a través de 20 eslabones hasta los tiempos posteriores al exilio, Nehemías. De este modo, se cubre un extenso segmento del tiempo que va desde los albores de Israel hasta el siglo V antes de Cristo. Nuestra lectura abre este álbum de familia y presenta lo que podríamos llamar una introducción. En ella sobresalen dos notas dignas de consideración: el criterio de selección de los hombres y su función. El criterio seguido es el de la memoria. Son personas que han dejado grabado su nombre en la historia porque fueron hombres virtuosos. Por consiguiente, la suya fue una grandeza moral, no una simple fama. Quizás sea útil recordar que el hebreo habla de hombres de piedad, mientras que el griego lo ha traducido por hombres ilustres. El hebreo expresa claramente que su valor está en la piedad. Es sed, de donde procede el término asideos, grupo de hombres piadosos, entendida como la virtud de la fidelidad y del amor a Dios. Otro mérito de estos hombres consiste en el hecho de que su vida se convierte en una semilla de bondad, que fructifica también en las generaciones posteriores. Una rica herencia nacida de ellos pervive en sus descendientes. Su descendencia sigue fiel a las alianzas y también sus nietos, gracias a ellos, pueden ser considerados benefactores de la humanidad, puesto que educan a las nuevas generaciones. Así, descubrimos la función de esta lista y apreciamos el valor que tiene recordar estos nombres. El mensaje es la consoladora esperanza de que el bien no se pierde, no se evapora, sino que planta semillas que continúan germinando. La memoria de estos antepasados es, a buen seguro, una bendición. Por su parte, en el Evangelio, estamos en los últimos días de la vida terrena de Jesús. Hace poco que ha hecho su entrada triunfal en Jerusalén, episodio que marca el inicio de los acontecimientos capitales de su vida: la pasión, muerte y resurrección. Se barrunta el final. Este contexto nos ayuda a comprender el fragmento de hoy, que presenta cierto carácter extraño. El episodio central está constituido por la expulsión de los vendedores del templo, flanqueado por el asunto de la higuera estéril maldecida por Jesús, que aparece después seca hasta la raíz. A esto le siguen algunas consideraciones sobre la confianza. El punto de partida es el hambre que siente Jesús. Al ver a lo lejos una higuera llena de hojas, se acerca para buscar algún fruto. Su esperanza queda decepcionada porque solo tiene hojas. El inciso de Marcos es claro, pues no era tiempo de higos. En consecuencia, es lógico que nos suene por lo menos extraña la maldición de Jesús: que nunca jamás coma nadie fruto de ti. El episodio necesita ser ilustrado por lo que sigue. De momento, retengamos este punto. Jesús, el Mesías, no encuentra ningún fruto, aunque lo ha deseado. El episodio central muestra el templo en estado de suma degradación.
reducido al lugar de comercio. Están en él las oficinas de cambio para permitir a los judíos que llegaban desde distintas partes del mundo cambiar su dinero por moneda local. No está permitido ofrecer monedas que llevaran una efigie pagana. Estaban también los puestos de los vendedores de palomas. Estas constituían una de las ofrendas más frecuentes y más económicas que la gente llevaba al templo. Jesús vuelca las mesas y las sillas, denunciando que ese comercio ha contaminado el sentido del templo. La cita de Isaías 56:7 reivindica el carácter sagrado del lugar, destinado a la oración y no a los negocios. ¿Cuánta falta nos hace entender esto también a nosotros hoy? No solamente en cuestión de negocios, que estoy convencido que no se hacen, sino en la actitud de cómo nosotros vamos al templo. En lo que llevamos al templo, el celular, por ejemplo. Marcos prolonga la cita añadiendo para todos los pueblos, englobando también a los paganos, de suerte que la purificación del templo adquiere un valor universal. Es la casa común y todos pueden acceder a ella a condición de que respeten su carácter sagrado. Su carácter sagrado. El añadido de Jeremías 7:11 confirma el actual estado de degradación del templo, convertido en cueva de ladrones. La tumultuosa intervención de Jesús nos ayuda a la autoridad constituida, sumos sacerdotes y maestros de la ley, que quieren eliminar al desconocido profeta. Con todo, les retiene el miedo a enemistarse con el pueblo que siente admiración por la enseñanza de Jesús. Este episodio, englobado en el asunto de la higuera que no produce frutos, puede ser leído de este modo: la parte más sagrada de Jerusalén ha dejado de dar frutos. Ofrece solo las hojas de una religiosidad formal. Es preciso dar un vuelco a la situación, precisamente como ha hecho Jesús al volcar las mesas y las sillas de los cambistas y vendedores. La constatación de que la higuera se ha secado muestra que sin fruto no es posible seguir existiendo y ocupar inútilmente el terreno. Nos lo enseña también la parábola de Lucas 13:6-9. En este punto podría insinuarse el desánimo. Jesús señala un camino novedoso. La fe y la conversión son siempre posibles y pueden dar un vuelco a la situación. A la falta de fruto de la higuera se opone la abundancia del fruto de la comunidad, llamada a producir frutos tangibles mediante un sereno abandono en Dios. Queridos hermanos y hermanas, en la historia aparecen buenos y malos ejemplos que influyen en las personas. Además de objeto, se espera que cada uno de nosotros sea también sujeto de buenos ejemplos. La primera lectura nos ofrece la posibilidad de reflexionar sobre el buen ejemplo dado por los antepasados. El libro del Eclesiástico tejió sus alabanzas mencionándolos, poniéndolos como modelo. Sin embargo, necesitamos puntos de referencia. El problema consiste en escoger los justos, los que puedan ser el factor de crecimiento humano y espiritual. No raras veces se proponen modelos que duran lo que un soplo, como los campeones deportivos o los divos del cine, por ejemplo. Los hombres de auténtico valor son los que permanecen fieles a Dios. Para nosotros son los santos, a quienes no solo rezamos, sino que también intentamos imitarles en su gran amor a Dios y al prójimo.
Pensemos en la Madre Teresa, por ejemplo. Pensemos en el Padre Pío. El Evangelio nos propone el mal ejemplo de la higuera. El lector podría quedarse un poco desorientado por el comportamiento de Jesús, que pretende recoger frutos de una higuera aunque no es la estación. No debemos ponernos de parte de la higuera, pobrecita, ¿qué ha hecho? Sino de parte de Jesús. En vez de contar una parábola, como hace en tantas otras ocasiones, se sirve de un episodio que seguramente se marcará a fuego en la mente de sus discípulos. Es una lección viva. Del mismo modo que no nos causa pena la ensalada que comemos, porque sirve para alimentar nuestra vida, tampoco debe sorprendernos que esta higuera se seque para alimentar la comprensión de los discípulos. Estos aprenden la lección. No puede haber tiempo sin frutos. Si bien en el caso de la higuera forma parte de la naturaleza tener frutos en una estación y no en otra, en la vida religiosa no es admisible una estación sin frutos o de pura formalidad exterior. Y si eso ocurriera, es preciso invertir el rumbo, dar un vuelco a la situación, como lo hizo Jesús, volcando las mesas de los cambistas en el templo, so pena de una aridez completa. La higuera enseña, por consiguiente, no debemos decir pobre higuera, sino pobres de nosotros si mantenemos una conducta estéril. El reverso de la medalla, esto es la lectura positiva, es una vida rebosante de fe, capaz de arrancar las plantas para trasplantarlas a otro lugar. Con solo decirlo, una vida planteada sobre el amor, un amor que se dirige incluso a las personas que nos son hostiles. De este modo, el fruto se hace visible, concreto y creyente. Se convierte en imitador del Padre que está en los cielos. Queridos hermanos y hermanas, debemos seguir los buenos ejemplos de los otros. Debemos dejar a nuestra espalda una estela luminosa de bien. Seguir a Jesucristo con fidelidad y amor es garantía segura de llevar una vida rica en frutos que permanecen. Pidámosle al Señor que nos conceda la gracia, por la intercesión de la Santísima Virgen María, de permanecer fieles a su proyecto de amor y de salvación, paz y bien.